Una nueva sección inauguramos hoy en Televisión Pública Noticias, será recurrente para todos nuestros jueves. Es material de consulta permanente, será material de consulta permanente porque tenemos el gusto de presentar aquí a María Fernanda Raberta, titular de ANSES. Fernanda, buenas noches. Buenas noches. Lo haremos semanalmente porque usted sabe que nosotros somos, si de algo podemos servir es de vehículo, de medio para llegar. Y permanentemente hay consultas, no solamente en esta época con las fechas de IFE, la presentación de nuevos planes de IFE, sino planes en generales que surgen de ANSES. Así que usted estará aquí, nosotros lo único que haremos es leer preguntas. En este caso la función periodística se va a correr simplemente para ir del lado de lo que pregunta la gente. Bueno, gracias. Es un gusto para mí estar en la televisión pública y, por supuesto, contestar las preguntas de quienes los están mirando. Bien. Ha habido una nueva ANSES en los últimos días, en las últimas semanas, y ese quizás sea un objetivo, ¿no? ¿Estar más cerca? Sí, ANSES tiene una historia de proximidad con los argentinos y las argentinas. ANSES recibe en sus oficinas a los más chicos, a los más grandes, a los jubilados, a las jubiladas, pero también a los trabajadores que vienen a tramitar una asignación familiar, a las mamás de la asignación universal. Así que nuestra idea es que encuentren en ANSES un organismo que esté al servicio, pero que además logre facilitar los trámites que vienen a hacer, que sea un organismo inteligente y que sea un organismo con mucha empatía para poder ponernos siempre en el lugar del otro, de la otra, y poder resolver sus problemas. Ya vamos a ir a las preguntas del público, pero es la primera vez que la tenemos aquí y también parte de la entrevista puede ir por ese lado. Le pregunto qué le sorprendió, qué es lo que preocupa, qué es lo que más ocupa y qué es lo que más preocupa. Bueno, primero estamos atravesando un momento absolutamente excepcional, que es este momento de pandemia, en donde distintos lugares, en donde hay oficinas y UDAIs de ANSES a lo largo y a lo ancho del país, tienen tal vez la restricción en función de las fases de la cuarentena. Esto obviamente complejiza, pero frente a esto hemos decidido que muchos de nuestros trámites que antes no se podían hacer por la página web, que ahora se puedan hacer. Y por supuesto, como digo siempre, que aquellos que no se sienten cómodos haciendo trámites por la web, que puedan estar y que puedan acercarse a nuestras oficinas es muy importante. Pero estamos trabajando solamente con los trabajadores y las trabajadoras de ANSES que no son población de riesgo. Nuestra idea es no exponer a ningún trabajador, pero sí brindar el servicio que nuestro organismo tiene como obligación, que es poder resolver todos los trámites de quienes se acercan a nuestras oficinas. Bueno, entre otras cosas se trata de eso, esta sección, entendiendo que hay una buena parte de la sociedad que todavía no tiene una gran amistad con la web y aquel día en la fila de los bancos quedó con la web y con todo lo electrónico, aquel día quedó expuesto, así que si quiere ya pasamos a la primera sección, ¿le parece? Bueno. Y empezamos a contestar preguntas que nos han llegado a partir de nuestras redes, mediante nuestras redes. A ver la primera, vamos a la primera placa que tendrá la primera pregunta. Esto es una especie de charla de WhatsApp, Fernanda, lo vamos a hacer así, sí, bien, claro, bien informal, yo me voy a correr. Hagamos de cuenta que usted recibe en su WhatsApp la primera pregunta que le dice lo siguiente: el trámite de supervivencia fe de vida está suspendido, ¿cuándo hay que volver a hacerlo? Bueno, la semana pasada, igual recibo así un montón en mi WhatsApp, así que me siento absolutamente natal porque tengo todo el tiempo en mi teléfono preguntas y consultas. ¿De números que tenía grabados o de cualquier tipo de contacto? De números con contactos guardados y de números que por ahí se presentan. Me dio tu teléfono tal, pero y necesitan, es un momento particular y bueno, y el teléfono siempre ayuda, así que buenísimo que lo usemos para esto. Bueno, la semana pasada firmé una resolución para poder disponer una prórroga para que los ciudadanos que tienen que hacer este trámite de fe de vida puedan prorrogar y no ir a hacer este trámite hasta el 31 de agosto, una prórroga por 2 meses. Así que hasta el 31 de agosto no es necesario, pero además te cuento que estamos trabajando con el Ministerio del Interior, puntualmente con el RENAPER, la posibilidad de firmar un convenio para que este trámite no sea más presencial, que este trámite pueda ser directamente una inteligencia entre el Ministerio del Interior, ese organismo, y nuestro organismo, y poder hacer que esa información que el Estado tiene, que es la información básicamente de personas fallecidas, impacten en nuestra base para que nadie tenga que acercarse a decir que está vivo. Esta cuestión que parece tan obvia y tan elemental, todavía no la tenemos resuelta y estamos en breve resolviendo esta cuestión con un convenio que estamos preparando con el Ministro del Interior. Vamos a la segunda, a ver qué
que otro televidente ha preguntado, bueno, justamente, ¿no? Si hablábamos de tantos de aquellos que no se familiarizan tanto con lo digital, con lo virtual, hablamos de un rango etario. Está quien nos pregunta que se está por jubilar y pregunta si podría tener más de un apoderado. La verdad es que hay que elegir un solo apoderado, pero quiero contar algo con esto, porque el apoderado puede ser alguien que vos designás, incluso lo puedes hacer por la página web o por la página de ANSES, que vos designás para que vaya a cobrarte la jubilación, pero también hay quienes eligen un apoderado para tramitar y para iniciar su jubilación. Decirles y aprovechar a decirles que no es necesario, que hoy incluso podés iniciar tu jubilación a partir de la página de ANSES, así que por supuesto podés designar un apoderado, pero si no querés designar un apoderado lo podés hacer solo, o acercándote a las oficinas o por la página web. Bueno, entonces no es un tema de cantidad, sino de método para llegar a lo En principio mismo. Igual la respuesta es un solo apoderado. Uno solo, perfecto. Tercera pregunta, estamos aquí con Fernanda Raberta, lo vamos a hacer todos los jueves, por si alguno se engancha recién, lo vamos a hacer todos los jueves, no son preguntas nuestras, alguna podemos agregar, pero hoy será plenamente del público y esa es la idea, que los televidentes puedan preguntarle a la titular de ANSES lo siguiente, por ejemplo, ¿podré seguir cobrando el IFE una vez que se levante totalmente la cuarentena? Bueno, esa pregunta, la respuesta es un poquito más larga. La verdad es que el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, es un ingreso que fue pensado para cobrarlo una sola vez los grupos familiares que no tengan ingreso registrado y que sea excepcional, que sea una ayuda excepcional que el gobierno, frente a la enorme responsabilidad de cuidarnos a todos y a todas, que ha tenido que tomar la decisión de establecer la cuarentena, de ir pasando de fase ciudad por ciudad, provincia por provincia, también tomó la decisión de acompañarnos en materia social y económica, de pensar que cada argentino y cada argentina tenga una política del Estado para sortear este tiempo. Entonces, eso que fue por única vez fue a partir de un decreto del presidente de la Nación que tomó esta decisión de que cada familia que no tuviera ingreso, que se hubiese inscrito en este ingreso, pudiera cobrar 10.000 pesos. Y ese decreto, bueno, se instrumentó y casi 9 millones de argentinos y argentinas accedieron a esta prestación. Después volvió a firmar un decreto del presidente de la Nación en donde decidió que volviera a tener esa cantidad de personas, que es un número muy importante, que son casi 9 millones de argentinos y argentinas. El triple de lo previsto en algún momento. El triple de lo previsto, pero además, digo, es para que nos demos una idea, beneficios de población, de jubilados y pensionados son un poquito más de 7 millones, asignación universal son 2,5 millones de titulares, digo, es de un nivel de impacto y de una escala, digamos, poblacional enorme. Frente a esta situación y frente a lo que estamos viviendo, digamos, tomó la decisión el presidente de la Nación de volver a pagar por segunda vez el ingreso familiar. Y ahora estamos evaluando qué va a pasar, si va a haber un tercer ingreso familiar, si este ingreso familiar va a tener que ver con las zonas que están en fase 1. Bueno, todo esto está en discusión, se está pensando, se está tratando de volver a ver cuánto hay para asignar de recursos para esta política. No es que hay un número y el presidente decide, sino que hay que volver a construir este enorme esfuerzo económico por parte del gobierno para asistir a las familias. Por lo tanto, estamos en plena conversación con el Ministerio de Economía y con el resto de las áreas para ver cómo instrumentar la posibilidad de que haya un ingreso familiar de emergencia por tercera vez. En principio, en AMBA y en las ciudades que volvieron a fase 1 en el decreto que firmó el presidente el lunes. Entonces, hoy en estudio se estima que sí, que será favorable, sobre todo en AMBA Resistencia, y entiendo también alguna localidad de Río Negro, las zonas más afectadas. Cuando se habla de que se levante totalmente la cuarentena, el IFE estuvo pensado para la cuarentena. Para la cuarentena, y es un decreto que tiene que ver con acompañar a las familias argentinas mientras dure la cuarentena y el aislamiento. El día de mañana, algunas otras semanas, le preguntaremos qué hay acerca del ingreso universal, pero yo me estoy adelantando y son preguntas por ahora del público. Vamos a una cuarta para seguir consultando, para que ustedes se sigan sacando dudas. Hay quien nos ha escrito desde Tigre y que pregunta si puede empezar el trámite jubilatorio vía web o tiene que esperar que termine la pandemia. Como esta pregunta se han repetido otras. Por distintas zonas.
Sí, por distintas zonas y porque además esta época ha hecho que todos nos confundamos un poco con lo burocrático, ¿no? Bueno, allí la pregunta entonces. Por la página de ANSES, en el lugar que vivas de la Argentina podés ingresar tus datos y podés tramitar el inicio del trámite jubilatorio, hoy en cualquier lugar. Por supuesto, insisto, quienes no se sienten cómodos con tramitar sus prestaciones, sus jubilaciones, sus pensiones a través de la página, pueden acercarse a las oficinas, que en la medida que firmamos una resolución para que la tarea de este organismo sea tarea declarada esencial, en la medida que fuimos pudiendo incorporar más trabajadores que no sean población de riesgo a las oficinas, que tuvimos la capacidad de poner oficinas muy cuidadas en materia sanitaria para que hubiera mamparas, para que hubieran los elementos de higiene, los termómetros. Bueno, todo esto, en la medida que lo fuimos haciendo, fuimos abriendo a lo largo y a lo ancho del país todas las oficinas, 201 UDAIs, 168 oficinas, todo esto lo fuimos abriendo. En algunos lugares tal vez nos ha costado un poquito más, como es en el caso del conurbano y algunas oficinas de capital, porque por allí la oficina estaba, por ejemplo, adentro de algún lugar que tenía mucha circulación comunitaria del virus y bueno, estas en algún barrio particular, así que estas situaciones han tal vez, o incluso cuando hemos detectado alguna situación de algún trabajador que pudiera tener alguna sintomatología o algún caso sospechoso, hemos tenido que abrir las puertas, digamos. Hoy, en principio, podés tramitar por la página la jubilación, pero además te podés acercar a nuestras oficinas, que vas a encontrar trabajadores y trabajadoras y que están muy cuidados tanto los trabajadores como quienes vienen a hacer los trámites para poder atenderte y recibirte. Le sirve al vecino de Tigre y a los vecinos de las otras zonas. Entonces, hay una última pregunta en esta inauguración de sección. Estamos junto a Fernanda Raberta, titular de ANSES, y la gente nos ha preguntado lo siguiente también: si cobra la jubilación en un cajero de un banco privado, ¿le cobran comisión? Y pregunta clave, porque siempre con los bancos privados existe la idea de que le cobren comisión y las jubilaciones cobradas en bancos privados han generado problemas hace algunos meses. Entonces, ¿la respuesta? Bueno, la respuesta un poquito que nos excede, pero tiene que ver con una resolución del Banco Central que impide que te cobren comisiones cuando sacás no con tu banco, con el banco público, sino con otro banco con la tarjeta. Esta decisión es hasta el 30 de septiembre. Yo digo, la intuición me dice que en algunos lugares y demás estarán evaluando si hay que demorar esta fecha, pero en principio hasta el 30 de septiembre esta resolución está vigente. Bien. No te cobran ningún tipo de comisión por ir a otro cajero automático, a otro banco. Me estaba por dar vuelta para leer una sexta, pero hay que esperar al jueves próximo. Bueno, ¿sí? Gracias. Lo vamos a hacer semanalmente, me parece. Buenísimo. Con Fernanda Raberta estuvimos, con la titular de ANSES. Ustedes saben, nos hacen llegar las preguntas en la medida que podamos resumir algunas de todas las que nos han llegado. Aquí estaremos cada jueves en Televisión Pública Noticias. Muchas gracias, en serio. Gracias a vos. Gracias.